Ayuda idónea, audio 46, capítulo 23, parte 1. Este libro no estaría completo si no habláramos del asunto de lo que debe hacer una mujer si sabe que su marido está violando la ley de Dios y de los hombres, o que su pecado pudiera llevarla a ella a la cárcel, o que sus actos pecaminosos pudieran ocasionar la muerte de ella o de los hijos, como en el caso de que él la contagiara con SIDA. En síntesis, ¿existe algún caso en que una mujer debe desobedecer a su marido? Como este es un asunto doctrinal, le he pedido a mi marido estudioso que me ayude a contestarlo. Él ha aportado a la sección sobre cuándo hay que desobedecer. Aportación de Michael Pearl. Toda autoridad pertenece a Dios. Pablo enseñó que debemos someternos a las autoridades superiores. Sin embargo, hubo ocasiones en que él y los apóstoles obedecieron más bien a Dios. Sabemos que cuando el gobierno judío o romano ordenaron que la iglesia primitiva actuara en contra de la escritura, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Este y otros ejemplos establecen el hecho de que puede haber excepciones a la obediencia a la autoridad bajo la cual nos encontramos. Muchas mujeres desobedecen a sus maridos alegando que están obedeciendo más bien a Dios. Se acostumbran a dudar siempre de sus juicios e interpretar sus decisiones a su manera. Le permiten guiar cuando ellas creen que él tiene razón, invirtiendo en efecto los papeles de varón y mujer. ¿Cuándo es correcto que una esposa se niegue a obedecer a su marido? ¿Existe algún punto en que ella ya no está bajo la autoridad de él? Sí, pero no tan pronto ni con tanta frecuencia como la mayoría de las mujeres suponen. Esferas de autoridad. Toda autoridad proviene de Dios y tiene que rendir cuentas a Él, pero Él ha delegado algo en autoridad a los ángeles, algo al gobierno, algo a la iglesia, algo a los maridos y algo a las esposas. Los ángeles tienen autoridad que no tienen los profetas y los maridos tienen autoridad que no tienen los gobiernos. De igual modo, los gobiernos tienen autoridad que ni los ángeles ni los maridos tienen. Dios ha definido la jurisdicción de cada autoridad. Por ejemplo, ni los gobiernos ni los maridos tienen derecho a legislar en la esfera de las creencias ni de la moralidad. Dios se reserva ese derecho. La Iglesia no tiene derecho a entrometerse en los asuntos de la familia a menos que sea asunto de doctrina falsa o inmoralidad. Un marido no tiene derecho de violar las leyes justas de Dios ni de los hombres, ni tiene derecho de obligar a su esposa e hijos a hacerlo. En aquellas áreas en las que Dios ha delegado autoridad a alguien, Él ha cedido cierta cantidad de control a esa autoridad, para bien o para mal. Dios no controla los detalles en todas las esferas de autoridad. Él da cierta tolerancia para que la autoridad se equivoque sin que pierda el cargo. Toda nuestra vida está encerrada en una cadena de mando. Tenemos que rendir cuentas a otros, quienes a su vez tienen que rendir cuentas a Dios. Jesucristo enseñó esferas de autoridad. Jesús confirmó enfáticamente que Dios ha establecido diferentes esferas de autoridad cuando dijo, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 15 al 22. O sea, que el gobierno tiene su jurisdicción y Dios tiene la suya. No hay conflicto respecto de cada uno en su esfera de autoridad. Cuando Dios le concedió al gobierno el poder para gobernar en áreas carnales, les cedió el poder para cobrar los impuestos que ellos decidan. Dios no interviene para evitar que el gobierno cobre un impuesto injusto. Esa es una esfera de influencia que le pertenece exclusivamente al gobierno, aun cuando abusen del poder. El principio es aplicable a toda autoridad delegada, policía, jueces, gobernadores, presidentes, reyes, maridos, iglesias y padres sobre sus hijos. Únicamente dentro del campo de autoridad que Dios ha concedido a cada entidad, les permite usar o abusar de esa autoridad sin que Él interfiera. Si cualquier autoridad abusa de su poder más allá de lo que Dios le ha permitido, está sujeta a un poder superior, como cuando un marido maltrata físicamente a su esposa y tiene que rendir cuentas al poder del Estado. Dios permite que el gobierno expida licencias a sus ciudadanos, actúe injustamente y abuse de sus poderes para reglamentar, y sus súbditos siguen bajo la obligación de obedecer.
Pero si el gobierno intenta reglamentar la fe, por ejemplo, ordenando a los padres que no enseñen a sus hijos que la homosexualidad es pecado, entonces se ha salido de la esfera de autoridad que le pertenece al gobierno. La clave es saber por las escrituras cuáles son los alcances de la jurisdicción que Dios ha delegado a cada autoridad. Esfera de autoridad del marido. La esposa no tiene que escoger entre Dios y su marido. Den pues a su marido lo que es de su marido y a Dios lo que es de Dios. La autoridad que Dios le dio a tu marido le pertenece exclusivamente a él y Dios no va a interferir para recuperar ese poder para sí mismo, aun cuando tu marido abuse de su poder dentro de ciertos límites permisibles. Ya hablaremos acerca de esas excepciones, pero primero hay que señalar que el marido tiene autoridad para decirle a la esposa qué debe vestir, a dónde puede ir, con quién puede hablar, cómo usar su tiempo, cuándo debe hablar y cuándo debe callar, aun cuando sea irrazonable e insensible, pero no tiene autoridad para ordenarle que vea pornografía con él ni para exigirle que le ayude a cometer un delito. De igual modo, la autoridad de los padres no incluye el derecho de ordenarle al niño que participe en inmoralidad, aborto, ni nada que pudiera contaminar la conciencia del niño delante de Dios o que lo haga violar las leyes justas del país. Sin embargo, el hijo tiene que seguir honrando el cargo de padre aun cuando el padre sea inmaduro y lo maltrate verbalmente. Las esposas deben obedecer a un marido irrazonable y áspero, a menos que ordene a su esposa que le mienta al Espíritu Santo como lo hizo Ananías. En tal caso, la esposa debe obedecer a Dios antes que a su marido. El marido tiene autoridad para practicar el sexo natural con su esposa, pero no tiene autoridad para obligarla a participar en sexo antinatural, como por ejemplo anal. Igualmente, la esposa tiene autoridad para acceder al cuerpo del marido para satisfacción sexual. Este principio parece obvio y sencillo cuando se expresa en teoría. Esta moneda matrimonial tiene dos lados. Por un lado, la esposa debe obedecer a su marido en todo, reverenciándolo, sirviéndole como al Señor. Por otro lado, si se sale de su esfera de autoridad e intenta ordenarle que haga algo ilegal o inmoral, ella debe obedecer a Dios o al gobierno según el caso. Ahora, si los maridos siempre gobernaran sus hogares en santidad y justicia, no habría necesidad de excepciones a la obediencia. Pero, por supuesto, no es ese el caso, ni ha sido el caso por siglos y siglos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Sin embargo, Dios, mientras reconoce el hecho de la pecaminosidad del hombre, no obstante ordena a la esposa que respete y obedezca a su marido en el Señor. La clave, pues, es que la esposa tenga sabiduría para saber qué es lo que se encuentra dentro de la esfera de autoridad de su marido y la esfera de autoridad de Dios. Tarea abrumadora para la mente carnal. Si todas las esposas tendieran por naturaleza a sujetarse a la autoridad, sea Dios, gobierno, iglesia o marido, estoy seguro que todo saldría armoniosamente. Las esposas obedecerían alegremente a sus maridos día tras día y solo en aquellas raras excepciones, cuando un marido ordenara a su esposa que hiciera el mal, se vería ella obligada a dar el paso de negarse a obedecerle en la violación de las leyes de Dios y de los hombres. Pero, desgraciadamente, las esposas también son caídas, descendientes de Adán, sin tendencia a ser equilibradas ni sabias. La mayoría de divorcios cristianos son religiosos. Las convicciones religiosas e insistencia de mentalidad cerrada de parte de ella lo conducen a él a abandonarla. Como divorciada, ella cultiva la imagen de víctima perseguida y maltratada, pero en muchos de los casos fueron las normas de ella las que crearon el distanciamiento que condujo al divorcio, no en todos los casos. El diablo ríe, los hijos lloran y el grupo de solteros de la iglesia crece. ¿No es irónico que las enseñanzas de Cristo sean culpadas de que una mujer desobedezca y deshonre a su marido? Dios no pasa sobre la autoridad del marido cuando éste la usa de manera injusta. ¿Dónde está el límite? Dios no interviene para despojar al padre de su autoridad cuando deja ver que es iracundo y que descuida a sus hijos o cuando se excede en su castigo corporal mientras no los rebase los límites que violarían las leyes justas del país
o llegue a la categoría de lo que constituye violencia contra otro ser humano. Sigue siendo deber de los niños obedecer a un padre irrazonable y áspero. De igual manera, la esposa debe obedecer a un marido irracionable y hosco, porque conservan su posición de cabeza mientras no crucen la línea roja brillante hacia los actos criminales o impongan a la familia una conducta inmoral, desencadenando la intervención de Dios o del gobierno. Esto es bíblico en todos los sentidos. Considera el siguiente pasaje sobre este principio de la autoridad. Padeciendo molestias injustamente. El pasaje de Primera de Pedro finalmente pasará a comentar la obediencia de las esposas a sus maridos, pero comienza como lo hicimos en nuestro estudio del tema, abordando el concepto general de esferas de autoridad. Primera de Pedro 2, del 13 al 23. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como el enviado, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. La Biblia es tan clara. Se nos ordena que nos sujetemos a toda institución humana que existe sobre nosotros, incluso a hombres ignorantes y necios. El versículo 16 señala que en realidad somos libres de las leyes humanas porque estamos bajo la ley más alta de Dios. Gozamos de una libertad que se nos advierte que no usemos nuestra libertad para ocultar malicia. Es decir, no hemos de disfrazar nuestra malicia en la vestimenta de nuestra libertad en Cristo. En otras palabras, no te rebeles por razones egoístas al mismo tiempo que afirmas estar sirviendo a una ley más elevada y más justa, el pretexto de todo rebelde. El pasaje continúa desarrollando el mismo principio, pero ahora refiriéndose al siervo bajo autoridad de su amo o en términos modernos, patrones y empleados. Verso 18. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí es donde se resuelve el problema. El siervo debe estar sujeto a su amo, ya sea bueno y afable o difícil de soportar, chueco, perverso, impío, injusto o áspero. Aun cuando una persona en autoridad le ocasione a su subalterno molestias y padecimientos, Dios manda al siervo que lo soporte y lo tome con paciencia. El siervo no tiene otra opción de decidir que el amo no está actuando, no tiene la opción de decidir que el amo no está actuando dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto no merece obediencia. Es aprobado delante de Dios, la voluntad de Dios, que el subalterno padezca injustamente y lo soporte con paciencia. Seguramente te preguntarás por qué será la voluntad de Dios que un subalterno sufra por manos de una autoridad injusta y perversa. Dos razones son obvias, una de las cuales ya hemos mencionado. Primero, la cadena de autoridad debe permanecer intacta aun cuando eso signifique tolerar algo de abuso. La otra razón se introduce en el versículo 20. Gloria. Fuimos creados por Dios y colocados en esta tierra para expresar su gloria. Salmos 8:5, Isaías 43:7, Romanos 2:7 y Hebreos 2:7 hablan de esto. Jesucristo no vivió su vida con comodidades para su propio placer. Vivió y sufrió por las glorias que vendrían después. Primera de Pedro 1:11. Mujer, tú fuiste creada para dar gloria a Dios. Cuando Dios te coloca en sujeción a un hombre, aún sabiendo que te va a ocasionar sufrimiento, es con el entendido de que estás obedeciendo a Dios al soportar el sufrimiento injusto. Y cuando sufres injustamente como para el Señor, traes gran gloria a Dios en el cielo. Las palabras del versículo 21 indican
que fuiste llamada por Dios precisamente con el propósito de sufrir para Él, así como Él sufrió por ti. Verso 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Tu marido te ha vituperado o amenazado? Se te exhorta a responder como respondió Jesús. Cuando él fue vituperado y amenazado, lo soportó, encomendándose a un juez superior que es justo. Tú debes encomendarte al que te colocó bajo el mando de tu marido. Tu esposo dará cuentas a Dios y tú tendrás que rendir cuentas a Dios por tu manera de responder a tu esposo, aun cuando él te ocasione sufrimiento. Mi interpretación no está fuera del contexto ni es fantasiosa, porque el texto de Primera de Pedro continúa desarrollando este principio de autoridad y sujeción, comentándolo en relación con la obediencia de la esposa a su marido. La primera palabra del capítulo 3 es asimismo, llegando este capítulo con lo tratado anteriormente en el capítulo 2, los versículos que acabamos de ver. Continuamos en el próximo.